Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Andrea Farfán Ruiz y mi compañero se llama Jason Alejandro Bedoya. Nosotros dos hoy vamos a hablar de la regulación de la expresión génica, pero antes de adentrarnos a este tema, queremos recordarles las partes del gen. Bueno, entonces ya conocemos que las partes que tiene todo gen son exones, que son las que codifican para productos funcionales, los intrones, que son ADN no codificante, y antes del exón tenemos un pequeño tramo que son los promotores. Estos promotores son los que ayudan a que se inicie el proceso de transcripción. También tenemos un proceso que se llama splicing. Splicing, su función principal es en eliminar los intrones, como vemos en la imagen. Al eliminar los intrones, lo que hacen es unir los exones. También es un proceso llamado corte y empalme. Hay otro proceso que es parecido, se llama splicing alternativo, que también se encarga de eliminar los intrones y unir los exones. Pero ¿cuál es la diferencia? Une los exones de manera diferente. Es decir, si en una cadena hay 11 exones, de esos 11 exones puede que solamente una 7 o una 6 y no una los 11 completamente. Este splicing alternativo es el más común de todos. Bueno, entonces ya para empezar con la regulación de la expresión génica como tal, voy a explicarles qué es la regulación de la expresión génica. Este como tal es un proceso celular en el que se regula la activación y desactivación de los genes para que se puedan diferenciar las células y cada una tenga una función específica y puedan codificar productos funcionales como proteínas. Entonces los genes que pueden contener estas células son El gen constitutivo, el gen estructural y el gen regulador. Estos tres genes son los que ayudan principalmente en la regulación. El gen constitutivo, todas las células del cuerpo la expresan. Siempre se expresan, nunca dejan de expresarse y no se regulan. Está el gen estructural, que su expresión es regulada. En esta imagen podemos ver la glucólisis. Este gen es un gen constitutivo. ¿Por qué? Porque, como vemos, siempre está expresado. ¿Y cómo sabemos que está expresado? Porque está coloreado de verde en su interior. También tenemos el gen estructural, que puede ser el gen cristalino, el gen de la insulina o el gen de la hemoglobina. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el cristalino solamente vemos que se expresa en el ojo. El de la insulina solamente se expresa en las células del páncreas. Y el de la hemoglobina no vemos ninguno coloreado, pero sabemos que se expresa en la sangre. Entonces, como mi compañera explicaba, el gen estructural es aquel que da las características específicas a cada célula. Y este gen estructural siempre va acompañado de un gen regulador. Este gen regulador tiene información para codificar factores de transcripción. Estos factores de transcripción son una proteína que se adhiere al promotor y empieza el proceso de transcripción genética. Pero, ¿por qué no todos los genes se expresan? Bueno, esto sucede porque a veces no los necesitan, entonces ocurren regulaciones. Estas pueden ser la regulación transcripcional o la regulación epigenética. Entonces yo les voy a hablar de la regulación transcripcional. Entonces primero les voy a mencionar qué es una variante genética, porque en esta regulación lo principal son las variantes genéticas. Estas variantes se refieren a una diferencia que puede haber entre los nucleótidos de un gen u otro. Este pequeño, digamos, tengo una cadena específica y si se cambia un nucleótido, ya puede cambiar toda la información que posee. Esto es una variante genética. Entonces, bueno, acá tenemos las diferentes formas de regulación transcripcional. Primero tenemos el promotor. Como ya mencionamos antes, el gen regulador tiene información para codificar unas proteínas que se pegan al promotor. Sin estas proteínas no se puede iniciar el proceso de transcripción, ya que las proteínas atraen al ARN polimerasa.
Entonces, si existe una variación en el promotor, si existe una variación en un nucleótido del promotor, no se va a poder adherir el factor de transcripción y no se va a poder empezar el proceso de transcripción genética. También tenemos las secuencias reguladoras. Estas son secuencias de nucleótidos que como tal no codifican para proyectos funcionales. Lo que hacen es que ayudan al promotor a que, ¿cómo explico?, a intensificar o reducir la producción de productos funcionales. Entonces tenemos que estas secuencias reguladoras, ya sean intensificadoras o silenciadoras, deben trabajar de la mano con una proteína activadora o con una proteína represora, según sea el caso. Entonces voy a ponerles, por ejemplo, la lactasa. La lactasa es una proteína que ayuda a procesar el lácteo que entra al sistema digestivo. Una persona que es intolerante a la lactosa no puede procesar esta lactosa y por falta de lactasa. Eso significa que puede tener secuencias silenciadoras que no dejen producir suficiente lactasa para procesar esta lactosa. También tenemos que, digamos, una persona que toma mucha leche, 7 vasos al día, por ejemplo, y no le pasa nada, puede que sea porque tiene secuencias reguladoras intensificadoras, lo que hace que se genere mucha lactasa, muchas proteínas y no le ocurra nada al cuerpo porque todo va a procesar toda la lactosa que entra. Entonces ahora le vamos a hablar de la regulación epigenética. Sí, la regulación epigenética son más de factores externos. ¿Qué quiere decir? Pueden ser por cambios químicos en la cromatina que controlan esta expresión de los genes y la secuencia, digamos, de nucleótidos no cambia, nunca cambia. Es decir, ni se condensa ni se descondensa. Para esto tenemos la acetilación de histonas y la metilación del ADN. En la acetilación de histonas, ¿qué sucede? Al acetilar las histonas, el ADN se libera y queda transcripcionalmente activo. Jason, ¿puedes colocar la imagen de la acetilación, por favor? Bueno, acá tenemos abajo las histonas, bueno, y arriba también podemos ver las histonas. ¿Qué son esas flechitas como negras? Son las colitas de las histonas, así se les llaman. A esas colitas de las histonas se le pegan los acetilos. Al pegarse los acetilos, como vemos en la parte de abajo, digamos, el cromosoma se descondensa. ¿Qué quiere decir? Que se abre. A este proceso se le llama, o a esta, digamos, a esta estructura se le llama eucromatina, cuando está descondensado. ¿Para qué sucede esto? Para que se pueda leer ese gen. ¿Qué pasa si no queremos que se lea ese gen? Pues solamente se le quitan, digamos, esos acetilos a las histonas. Entonces, este es uno de los procesos que es el de la acetilación de histonas. Tenemos también la metilación del ADN. Con la metilación del ADN, ¿qué pasa? Son grupos metilos. ¿Cómo sabemos que es un grupo metilo? Pues su fórmula es CH3. La cromatina mantiene su estructura. La cromatina siempre mantiene su estructura. Inactiva. ¿Por qué mantiene la estructura? Fácil, porque ese grupo metilo es neutro, es decir, no es positivo ni es negativo. Inactiva los genes porque impide que los factores de transcripción se unan al promotor. Esto es algo que puede hacer estos metilos. Y también que puede hacer la desmetilación. ¿Y qué sucede cuando se desmetilan? Los activan y se vuelve transcripcionalmente activo. Entonces les voy a dar como un ejemplo para adentrarlos más a este tema. Tenemos un salón con 5 sillas. A ese salón le vamos a llamar promotor. Al salón de 5 sillas le vamos a llamar promotor. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los metilos y se sientan en esas sillas y las ocupan todas. ¿Qué pasa cuando llegan los factores de transcripción? Llegan a ese salón que es el promotor y como ven que todas las sillas están ocupadas, se van. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se van, no puede iniciar este proceso, porque como les decía mi amigo Jason, el promotor necesita de esos factores de transcripción
transcripción para que ahí empiece el proceso de la transcripción. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, en ese salón que es el promotor, las 5 sillas están vacías? Pues fácilmente llegan los factores de transcripción y se sientan y pueden hacer su proceso. ¿Por qué los grupos metilos y por qué los factores de transcripción no pueden estar, digamos, juntos? Porque es que el grupo metilo, como les decía anteriormente, es neutro. Y los factores de transcripción a veces pueden llevar cargas. Entonces estos no pueden estar, digamos, unidos. Ya. Entonces, con esto acabamos nuestra exposición del mapa conceptual de la regulación de la expresión génica. Espero les haya quedado claro. Y esto fue todo por hoy. Gracias por todo.